poco sobre la diferente divulgación de la ciencia desde diferentes perspectivas de diferentes divulgadoras mexicanas. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Hortensia Gómez Víquez y pues bueno, bienvenida doctora. Me voy a permitir leer un poco de ella para que todos conozcamos un poco de su trayectoria antes de que ella comience con su charla. Como parte de su formación se encuentra la licenciatura de Administración Industrial, la maestría en Economía por el CIDE y también cuenta con un doctorado en Estudios Sociales. Ha tenido experiencia en docencia, investigación y vinculación. Ha participado en la creación de posgrados, maestría en Economía y Gestión Municipal, la especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y la Propiedad Industrial y el doctorado en Innovación en Ambientes Locales. También ha colaborado en proyectos de investigación con algunos financiamientos, entre ellos redes temáticas del CONACYT, Ciencia Básica y FOMIX. También es responsable técnica del proyecto Diseño, Equipamiento e Implementación de un laboratorio de gobierno digital y políticas públicas para el Estado de Hidalgo, IPN-CIDE. Cuenta con publicaciones en libros, capítulos de libros y diferentes artículos en la temática de inteligencia tecnológica y propiedad intelectual. Es evaluadora del FORTECIT en su vértice Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la comunicación pública de las humanidades, ciencias y tecnologías en las entidades federativas. Actualmente, la doctora es la directora de la difusión de ciencia y tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN. Y pues bueno, doctora, le damos la bienvenida. Adelante, le cedemos el micrófono. Gracias, buenas tardes a todos. Pues es un gusto charlar con ustedes, compartir este espacio y pues agradezco mucho al Signova que me haya invitado y pues que me dé la oportunidad de compartir pues algunos de los conocimientos que he adquirido a través del tiempo y pues por el desempeño de las actividades que yo he desarrollado. Me permití prepararles una charla sobre los temas que principalmente he trabajado yo en mi actividad de investigación, puesto que el tema pues era hablar sobre cómo como investigadoras nos hemos desarrollado y pues compartir con ustedes nuestra experiencia. El tema en el que yo he trabajado es sobre innovación para la sociedad. En este tema pues tiene su fundamento en lo que es la ciencia básica y pues por supuesto pasar a lo que es la investigación aplicada y el desarrollo experimental. La cuestión aquí es que la ciencia básica es el conocimiento y es el insumo principal que se puede tener para cualquier desarrollo científico y tecnológico. Bien es cierto que no necesariamente se va a llegar a una aplicación inmediata, pero sí es un insumo indispensable. Es decir, no hay manera de pensar en que nosotros vamos a tener un desarrollo tecnológico si no invertimos en conocimiento. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de desarrollo científico y tecnológico pues demanda saberes, demanda habilidades, demanda experiencia. Así es que pues es necesario tener esas habilidades, esas experiencias, pero también es necesario que eso tenga su fundamento científico para poder llegar a una solución adecuada, para poder dar respuesta a las necesidades inmediatas o mediatas de la nación. Sin embargo, también es importante considerar que el conocimiento por sí mismo que se desarrolla con la ciencia básica, pues ya genera bienestar a la sociedad. ¿Por qué? Pues por el solo hecho de que este es de acceso público para toda la sociedad. Entonces, eh, evidentemente es muy difícil asegurar o lograr que todo artículo llegue a los individuos. Sin embargo, cuando este conocimiento se utiliza en beneficio de la sociedad, pues es cuando está derramando ese bienestar o está incrementando pues el desarrollo de la sociedad. En general, la investigación pura pues es la que se realiza a través de, sin buscar ningún beneficio económico o social per se, sino únicamente lo que es el desarrollo por sí mismo y para un potencial uso. Sin embargo, pues ese no es su fin. En cambio, cuando realizamos investigación básica orientada, en ese momento sí buscamos una solución a un problema específico y sí buscamos nosotros a una aplicación concreta de ese conocimiento.
Como estábamos comentando hace un momento, pues estas posturas no son encontradas, no están peleadas, por lo contrario, son totalmente complementarias y de hecho así debe de ser, se debe de desarrollar la ciencia básica para poder lograr el desarrollo tecnológico y que se resuelvan las problemáticas de la sociedad. Un ejemplo claro, pues es lo que acaba de pasar con el COVID, ¿no? En este proceso de necesidad inmediata de dar una respuesta a la salud, pues hizo el complemento de los conocimientos que ya se tenían en la industria farmacéutica, pero también de todo el desarrollo científico y tecnológico en el área de inteligencia artificial, de tal manera que se hicieron las alianzas necesarias y se aceleró, pero muchísimo, el tiempo de prueba para poder obtener una vacuna que pudiera servir a la sociedad. Entonces, eso se logra, ¿por qué? Pues porque ya se tiene esta acumulación de conocimiento y de capacidades tecnológicas para poder llevar a cabo la aplicación del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la solución de los problemas de la sociedad? Pues a través de la ciencia básica. Y este es un valor agregado que se va a dar a la sociedad per se por el solo hecho de que exista conocimiento que en su momento pues va a dar soluciones a la sociedad. Esto es muy importante actualmente. ¿Por qué? Pues en la actualidad los bienes ya no se considera la riqueza de una empresa o el valor de una empresa, pues ya no se calcula solamente con base en los activos tangibles, que era lo que nosotros podíamos ver, las máquinas, las herramientas, sino también por sus intangibles, y esos intangibles están relacionados con la actividad innovadora. En cómo protegemos nosotros esos activos intangibles. Todos los títulos de propiedad industrial que existen o de derechos de autor o derechos conexos, pues son activos intangibles que le generan riqueza a las empresas, a las organizaciones y se espera pues que estos derramen en bienestar para quienes, pues para los países, porque se tiene mayor crecimiento económico entre más desarrollo tecnológico tengan las empresas, los sectores se van enriqueciendo justamente por este desarrollo tecnológico y los individuos porque se van formando dentro de estas actividades en las empresas, pero también porque reciben los productos o procesos innovadores. Un producto innovador siempre va a dar respuesta a una necesidad que no estaba del todo cubierta o que se puede satisfacer de una manera más rápida, o bien un proceso innovador pues nos va a permitir tener mejores costos o tener acceso a productos de una manera más rápida. Entonces, en este sentido, pues una innovación, un activo intangible, genera beneficios para todos. ¿Bien? Ahora, la cuestión es que toda innovación pues requiere financiamiento y aquí es donde viene el dilema de quién va a financiar la investigación. La investigación, como todos sabemos, pues siempre se ha dado por parte del sector público. Este sector público cuando invierte en ciencia básica, lo que se pregunta es, bueno, es que el Estado al momento que está invirtiendo en ciencia y tecnología, pues cuando esa ciencia y cuando esa ciencia sobre todo, que es por casi siempre en su mayor parte por financiamiento público, cuando es utilizada por el sector privado, se considera como un subsidio al sector privado porque está haciendo uso del conocimiento y está obteniendo un beneficio de ese conocimiento. Y la pregunta es, ¿y en qué momento esa empresa que está haciendo uso de ese conocimiento pues le va a retribuir a la sociedad? Por otra parte, las empresas pues definitivamente tienen que hacer su propia inversión en gasto en investigación y desarrollo porque si no comprenden cómo se desarrolla la tecnología, si no comprenden la frontera del conocimiento, pues difícilmente van a poder hacer aportaciones para el desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico se da cuando logramos la sustitución o el cambio de una tecnología ya existente. Si no se tiene el conocimiento suficiente, pues difícilmente se lograría tener ese desarrollo tecnológico. Y además, pues las empresas tienen el dilema de que ellos pues quieren maximizar sus beneficios. El Estado pues quiere el bienestar para la sociedad y la innovación pues es necesaria para todas las necesidades que tiene la sociedad. Entonces la pregunta es pues cómo se concilian estos intereses, cómo es que justificamos que se gaste tanto dinero del sector público en conocimiento que es utilizado por las empresas, siendo que las empresas pues lo que buscan es maximizar sus beneficios. Y bueno, pues una respuesta que se da aquí, pues es justamente los esquemas de derechos de propiedad intelectual, que no son la mejor solución definitivamente, no es algo que garantice que todos van a tener acceso a la tecnología, pero sí garantiza que el conocimiento que se utiliza para el desarrollo tecnológico pues va a llegar a toda la sociedad. De hecho, el fundamento de los derechos de propiedad intelectual es que los esquemas que existan
pues den a conocer a la sociedad cómo se llegó a esa tecnología, y lo que se protege es la tecnología, no el conocimiento involucrado para el desarrollo de esa tecnología. Ahora, otra de las cuestiones es que de esta manera tú garantizas que la protección va a ser temporal. Ciertamente sí le estás otorgando a la empresa la explotación exclusiva, pero es solamente por un periodo de tiempo dependiendo del esquema que se esté utilizando. Ahora, ¿dónde está aquí? Y bueno, pues esto nos genera el beneficio de que se favorece la diseminación del conocimiento en bienestar de la sociedad. Ustedes, cualquier patente de cualquier tecnología la pueden buscar y en alguna de las bases de datos, dependiendo de dónde se haya hecho la solicitud o dónde se haya otorgado esa patente, van a encontrar toda la información necesaria que fue presentada ante el Instituto de Propiedad que corresponde a cada uno de los países, según donde se haya registrado, y que les va a dar el sustento técnico y científico de cómo se llegó a ese desarrollo tecnológico. Por supuesto, no lo van a poder utilizar en ese momento, tenemos que esperar a que la patente pase a ser de uso público, ya sea por un proceso de caducidad o de nulidad, o pues dentro de la caducidad, pues que vence el propio derecho, ¿no? Entonces, en este momento esa tecnología se vuelve de acceso libre, o bien porque no se pagan los derechos de mantenimiento, o bien porque pues también se puede tener una licencia obligatoria según lo demande la sociedad, y eso, bueno, pues está establecido en la mayoría de todos los acuerdos internacionales y está establecido dentro de la mayoría de las normatividades nacionales. De hecho, pues es uno de los elementos que más se consideran a la hora de estructurar las leyes de propiedad industrial. Eh, entonces, de esta manera se considera que hay una forma de garantizar que la empresa va a obtener beneficios, pero que también va a beneficiar a la sociedad. ¿Por qué? Porque todos estos derechos de propiedad intelectual obligan a la explotación. Si las empresas hacen registros o las personas hacemos registros de propiedad intelectual y no los utilizamos, bueno, pues se puede solicitar una licencia obligatoria que implicaría que un tercero puede producir ese desarrollo porque yo no lo estoy utilizando. Entonces, es una manera de obligar a que lo que tú desarrollas lo des a conocer, pero también que lo explotes y lo lleves a la sociedad para que éste se beneficie de estos desarrollos tecnológicos. Otro elemento muy importante es que la propiedad intelectual lo otorga el Estado. Los derechos, el título, te lo va a otorgar el Estado. Sin embargo, este se otorga tanto a personas físicas como a personas morales, es decir, a las organizaciones e instituciones pueden solicitar cualquiera de los títulos, pero también las personas físicas. Sin embargo, la actividad inventiva y creativa solamente se le reconoce a las personas, a los seres humanos. Que bueno, está generando pues aquí una discusión respecto a si la inteligencia artificial, cuando ellos hacen alguna creación o crean una foto, o crean un programa, o generan alguna solución para cualquier problema, ¿a quién se le debe de reconocer? Puesto que no hay personas involucradas en ese proceso de inteligencia artificial. Pero hasta el día de hoy, al menos en nuestra normatividad y en la mayoría de los países es así, pues se les reconoce solamente a las personas físicas y a las personas morales la titularidad y la actividad de invención y de creatividad, pues solamente a los individuos. Entonces, bueno, pues sí tenemos un instrumento que va a otorgar una explotación, que es lo que más se critica, que te va a dar exclusividad, también es cierto y es muy criticable porque, bueno, pues si se requiere para algún problema de salud, pues debería de dar acceso a toda la sociedad. Sin embargo, todos estos derechos son temporales, en algún momento van a vencer y también es cierto que todos los estados tienen la potestad para poder declarar la licencia obligatoria por necesidades de salud o por necesidades de la sociedad o por prácticas monopólicas. Entonces, en este sentido, pues se equilibra la fuerza entre lo que viene siendo los derechos de las empresas y pues los derechos de la sociedad a través del propio Estado. Ahora, ¿cómo se dividen los derechos de propiedad intelectual? Pues tenemos los derechos de autor y las obras conexas, que es donde se habla de todas las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas, audiovisuales y todas sus expresiones, llámese fonógrafos, llámese transmisiones en línea, llámese transmisiones en internet, lo que vienen siendo las representaciones por parte de los grupos indígenas, por parte de los grupos locales, por parte de los individuos mismos, y bueno, y lo que viene siendo la propiedad industrial, que se refiere a la protección de las invenciones, las marcas, las fábricas de comercio, marcas de servicio, los dibujos y los modelos industriales, así como las representaciones de la competencia desleal. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la propiedad industrial, aunque no es
existe una figura propia de competencia desleal, pues lo que se procura proteger a todas las empresas o a todos los jugadores en una economía es que no se estén plagiando entre sí sus propios desarrollos tecnológicos. Eso es lo que es la competencia desleal. Entonces, reitero, cualquiera de estos dos esquemas, ya sean derechos de autor y derechos conexos o propiedad industrial, son otorgados por el Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en nuestro país? En nuestro país, bueno, tiene toda una historia de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, ¿cuáles son los más significativos de 2018 a la fecha? En el 2018, pues es cuando se hace el UMSCA, o el nuevo tratado, en donde queda comprendido en el capítulo 22 cómo se van a tratar los temas de derechos de propiedad industrial y derechos de autor en el marco del Tratado de Libre Comercio con América Latina y en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y con Canadá. Derivado de este tratado, en el 2018 se hace una modificación a la Ley de Propiedad Industrial, donde se integran las marcas no convencionales e indicaciones geográficas, porque este tipo de marcas ya eran reconocidas en el UMSCA, entonces pues era necesario que también se hiciera la actualización en la Ley de Propiedad Industrial. En 2020 se da una modificación radical, bueno, de hecho no es una modificación, se abroga la Ley de Propiedad Industrial y se decreta la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual pues es una respuesta al UMSCA en su capítulo 22. También se hace una reforma profunda a la Ley Federal de Derechos de Autor y que, bueno, pues también son una respuesta a las demandas del capítulo 22 de este Tratado de Libre Comercio. Finalmente, en el 2020 también se anuncian las modificaciones al Código Penal y también son una respuesta a los esquemas de fortalecimiento para que se hagan efectivos la protección a los derechos de autor. Y está aquí donde se da la principal pregunta. Bueno, ya tenemos un marco de propiedad industrial que da respuesta a un tratado internacional de comercio y ese tratado a su vez está pegado a los tratados internacionales de propiedad intelectual. Entonces tenemos una ley de primer mundo en la cual se reconocen dentro de propiedad industrial a través del INPI las patentes de invención y los modelos de utilidad, los diseños y los modelos industriales, los secretos industriales, comerciales y de negocio, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los signos distintivos, que pues son las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas que en México no se tenían, pero bueno, ya se integraron a la ley a partir del 2018, la denominación de origen, los avisos y nombres comerciales. Y pues también vienen los CENIC, que es el sistema a través del cual se obtienen los derechos de obtentores vegetales. ¿Qué es un derecho de obtentor vegetal? Se le otorga a todos los creadores de nuevas especies vegetales. Entonces, pues tú creas una nueva especie que es homogénea, que es estable en el tiempo, y bueno, pues por eso te pueden dar un derecho para que tú solamente puedas explotar esa especie. ¿Qué es un signo distintivo? Pues es un elemento dentro de tu imagen comercial que permite que tu producto sea identificado y que esta identificación al usuario le sea más fácil escoger tu producto entre una serie de productos que se le presenten al mismo tiempo. ¿Qué es un esquema de trazado de circuitos integrados? Bueno, pues esto surgió derivado pues justamente de la evolución de las tecnologías de la información. Vienen los secretos industriales y los comerciales y de negocios, que bueno, pues es la figura que sí está reconocida, sin embargo, pues es la única que no hace divulgación del conocimiento. Los diseños y modelos industriales que igualmente se otorgan porque tú hagas ornamentos o porque hagas presentaciones o esquemas o figuras que permitan una utilidad industrial, principalmente por actividad inventiva o mejora o una nueva aplicación de algo que ya existía, que serían los modelos de utilidad. Todos estos esquemas pues están perfectamente regulados ya en nuestra ley y todos cumplen todos cumplen y dan respuesta al Tratado de Libre Comercio en su capítulo 22 y también todos cumplen y dan respuesta a los tratados internacionales de propiedad intelectual. En cuanto a derechos de autor, bueno, estos son regulados por el autor en México. Y bueno, pues como ya habíamos comentado, pues son las obras literarias, los poemas, los periódicos, las bases de informática, el software, que esto es un elemento muy importante. En México no se patenta el software, solamente se protege por derechos de autor, las coreografías, las obras artísticas, los personajes, mapas, dibujos técnicos. Y ahora la pregunta es, ¿y esto es para la sociedad mexicana? Que esa es
pues nuestra principal inquietud y de donde partimos, ¿no? Innovación para la sociedad. Y por supuesto que en la sociedad pues está ahí, están todos los países, pues está toda la población, pero en este caso específico pues queremos hablar del caso de México. Si ustedes ven aquí, pues nosotros tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto contra el porcentaje de patentes otorgadas a residentes en México, es decir, a los nacionales, el número de patentes que les han otorgado con respecto a lo que viene siendo nuestra tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y como pueden ver, pues hay un comportamiento pues muy aleatorio, ¿no? Tenemos puntitos aquí abajo, tenemos puntitos por acá arriba, tenemos puntitos a la derecha, puntitos a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que pues en realidad no podríamos nosotros establecer una correlación directa entre estas dos variables. ¿Qué quiere decir? Pues que en realidad nuestro nivel de desarrollo tecnológico, al menos medido por patentes, que no quiere decir que lleguen al mercado solamente que se están haciendo desarrollos tecnológicos, pues realmente han contribuido a nuestro crecimiento económico. Ahora, si este mismo ejercicio, si retomáramos uno de los estudios que se han hecho en economía y que fue presentado por el doctor George Micheli, él hizo una relación donde veía que si tratamos de ver qué tanto ha crecido la economía o qué tanto se ha beneficiado a la población a través de sus ingresos por los desarrollos tecnológicos que se han generado en México, pues la relación tampoco es tan alta ni tan positiva, ¿no? Hay cierta inestabilidad en esa relación. Entonces, efectivamente podríamos pensar que todo este fundamento teórico, todo esto que nos enseña la discusión teórica, la evidencia empírica respecto a lo que viene siendo la relación de derechos de propiedad intelectual, crecimiento económico y bienestar para la sociedad, si son efectivas o no son efectivas, o en países como el nuestro que está en desarrollo, pues no se ve esa relación. Sin embargo, pues estos son los instrumentos que tenemos y pues con esto es con lo que tenemos que trabajar. En ese sentido, en mi opinión, yo lo que considero es que cualquiera de estos instrumentos son aplicables para lo que se hace en México. Lo que pasa es que casi no se trabajan. Y tenemos casos muy claros en lo que vienen siendo los conocimientos tradicionales, en lo que vienen siendo las expresiones culturales o en lo que vienen siendo las producciones locales. Muchos de ellos, mucho de lo que viene siendo nuestra herbolaria, nuestra parte tradicional y que además está protegido por convenios internacionales, en este caso por el convenio de biodiversidad, y que México es firmante y además es firmante de muchos otros convenios que lo obligan a dar respaldo a este tipo de conocimientos. Se dice que no son sujetos de propiedad industrial o de derechos de autor. ¿Por qué? Pues porque ya son conocimientos que tienen, se consideran ancestrales, por eso son tradicionales, ¿no? Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, no se protege el conocimiento, lo que se protege es la aplicación. Entonces, una planta medicinal que se compruebe que tiene un principio químico, un principio activo que sí cura una enfermedad, pues es sujeto de una patente de invención. Y aquí también es algo muy importante en nuestra ley. Nuestra ley reconoce la patente de segundo uso. Entonces, algo que ya se había patentado y le encontramos una nueva aplicación, pues se puede volver a patentar porque, bueno, pues así lo establece nuestra ley, ¿no? O si ya existía, pero encontramos una nueva forma de procesarlo, bueno, pues podemos utilizar un modelo de utilidad. Ahora, los diseños y modelos industriales son perfectamente aplicables a cualquiera de las actividades textiles que se realizan en nuestras diferentes zonas regionales. Asimismo, podrían también utilizarse para los diferentes instrumentos tradicionales que se utilizan para el cuidado de la tierra, para el cultivo. Los secretos industriales también se podrían utilizar para lo que viene siendo el tratamiento tradicional de la tierra de una manera más orgánica. Y por supuesto los signos distintivos, ¿no? Los signos distintivos que son estas marcas colectivas que efectivamente no van a evitar que venga un extranjero y tome fotos de los productos de cualquiera de las zonas tradicionales de México, pero sí va a obligar a que dé reconocimiento que ese producto tiene su origen en determinado lugar de nuestro país y que se debe de dar el reconocimiento a las culturas o a los grupos locales o a los grupos indígenas que estén en esas zonas. Este tipo de esquemas en realidad se han trabajado ya en otros países, como son Estados Unidos, como es Australia, como viene siendo mismo Perú.
y se han recuperado especies vegetales y se han recuperado muchas de las tradiciones que se tenían, pero ahora generando un beneficio real y específico a la comunidad donde se están dando estas expresiones culturales, es donde existen estos conocimientos y ellos mismos son sujetos de varias de las figuras de derechos de autor. Entonces uno diría, bueno, sí, pero es que pues por ejemplo, un documento ancestral, un códice, pues no es sujeto de derechos de autor, pues por supuesto que no, ya pues, hicieron los derechos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todas las expresiones que se tengan ahí de esos códices a través de bases de datos, a través de coreografías, a través de expresiones, todo eso sí es sujeto de ser protegido y nuestro marco legal lo permite y además el marco internacional lo obliga. Entonces, en realidad, sí podrían aplicarse varias de estas figuras y sí podrían ser en beneficio de la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que pasa? Pues justamente lo que estamos platicando ahorita, ¿no? La importancia de la divulgación, la importancia de que quienes son desarrolladores de esto, pues tuvieran acceso a personas que los pudieran capacitar, que los pudieran formar, que les dieran talleres, de tal manera que ellos tengan sus propias sociedades, asociaciones, perdón, que ellos tengan sus propias marcas y que tengan sus propias figuras de propiedad industrial que les permitan lograr ese beneficio. En realidad, a veces uno piensa, pues es que las innovaciones tienen que ser disruptivas, tiene que ser algo que no existe en todo el mundo, pero pues el solo hecho de ir recuperando lo que ya existe, lo que tienes, pero que no lo has protegido, pues te puede generar un beneficio a través de estos instrumentos que se consideran positivos, que son los tradicionales de propiedad industrial, hablando de conocimientos tradicionales, pero que pues podrían ser en beneficio de la sociedad. Y en realidad cualquiera de los conocimientos que se tengan, incluso todo este uso de tecnologías de la información, pues también se podría utilizar en beneficio de lo que ya tenemos. ¿A qué voy? Pues que en realidad no necesitamos hacer grandes desarrollos tecnológicos que que sean disruptivos para el mundo. Lo que necesitamos es que lo que tenemos lo empecemos a utilizar de manera adecuada de acuerdo a nuestros procesos de producción y a nuestra propia dinámica. En México hay muchísimas empresas que pues han sido afectadas en su propiedad intelectual porque nunca la protegía. Entonces tienen muchos desarrollos, tienen buenas prácticas, tienen buenos procesos, sin embargo pues nunca han sido protegidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues todos pueden llegar y utilizarlos sin ningún problema. Entonces, pues esa sería la principal parte que yo considero que debería de formar parte de las dinámicas de divulgación y que pues a mí me dio mucho gusto cuando me invitaron y pensé que era una excelente oportunidad para poder comentar esta parte, porque en específico todo el tema de derechos de propiedad intelectual pues se ve como muy alejado de la sociedad, como solamente exclusivo para las empresas transnacionales cuando no es así, aunque en nuestra actual ley pues hay algunos elementos que pareciera ser que limitan la participación de cualquier grupo local o cualquier empresa pequeña, pues la verdad es que no todos estos instrumentos son de acceso para toda la sociedad que se dedica a alguna actividad productiva. Algo tan sencillo como vender tus productos en Facebook, pues sí, pero si tú los vendes en Facebook y no buscas un dominio para tu propia página, pues no vas a tener la oportunidad de que desde el dominio aparezca el nombre de tu marca, el nombre de tu producto, el nombre distintivo de lo que a ti de lo que a ti te hace diferente del resto de los vendedores en Facebook o del resto de los vendedores en línea, ¿no? O también muchas veces pensamos es que las ventas en línea pues solamente son para las grandes empresas, cuando no es así, ¿no? Podemos utilizar algunos sitios generadores de líneas generadores de las ligas, de las web, pero con un costo muy accesible y que nos permita dar a conocer pues cuál es la historia de nuestro producto, dar a conocer por qué nuestro producto es diferente del resto de los que existen en el mercado, pero no lo hacemos, ¿no? Generalmente solamente publicamos nuestra venta y no destacamos las cualidades específicas de nuestro producto. Entonces, esos son ejemplos sencillos de cómo sí podemos utilizar todo esto tanto en pequeños negocios como se ha hecho usualmente en en las grandes transnacionales. Y bueno, pues sería todo y pues espero que les haya resultado atractiva esta pequeña charla. Gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es algo súper interesante y algo a lo que se le debe dar la importancia necesaria, porque de alguna u otra manera todos llegamos a ser creadores, ya sea de diferente contenido visual, audiovisual, aquí como los derechos de autor, de obras de películas, de cortometrajes, incluso los alumnos, ¿no? Hacen uso de estos derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Y pues bueno, aquí tenemos algunas preguntas y usted hablaba de proteger obras, por ejemplo, de las zonas regionales, zonas indígenas, donde crean ciertas artesanías. Por ejemplo, en Hidalgo tenemos los tenangos, ¿no? ¿Qué recomendaría o cómo promovería usted la aplicación de la propiedad intelectual para este tipo de prácticas? Pues mira, pues primero que nada, pues yo sí recomendaría mucho el tema de los diseños porque es algo que está dentro de la, pues de lo que, del tenango, ¿no? O sea, como su forma, sus dibujos, sus colores, esas combinaciones forman parte de un diseño. Pero también pues se promovería el uso de marcas. El uso de marcas es fundamental para cualquier grupo local, llámese indígena o no indígena. De todas maneras, lo que se valora es que sea una práctica dentro de ese grupo y que esa práctica se refleje en algún producto tangible, que en este caso, bueno, pues sería el tenango, ¿no? Entonces, la marca, pero necesitas una asociación, entonces aquí sí hay que organizar a los productores. Muchas veces se piensa que una limitante es que los insumos tienen que ser de la propia región. Eso es así y sí debe de haber una historia que fundamente ese proceso de producción, pero si tú estás tramitando una denominación de origen, si estás tramitando una marca, lo importante es que el producto sea distintivo y lo son. Por supuesto que lo son, y lo único que hace falta pues es que se organicen los productores porque deben de ser asociaciones y tener marcas colectivas. Estas marcas colectivas te permiten que primero no una sola persona absorba todo el costo de la producción, segundo pues les da acceso a financiamiento incluso internacional para poder registrar sus marcas, para poder hacer este tipo de trámites, y además pues también les da acceso pues a estrategias comerciales, ¿no? Entonces, esta marca ya registrada pues la pueden llevar a sus diferentes páginas, lo más recomendable es que tengan sus propias páginas, se distribuyen los costos igualmente, eso hace que se reduzca el pago por cada uno de los participantes y pues que conozcan la historia del producto, pero que la documenten. ¿Sí? O sea, que hagan un documentito pequeño donde que exprese, pues, por qué es importante este producto, cuáles son sus usos, pero cuál es el valor que tiene el producto, el valor agregado por el conocimiento que implica, y eso solamente lo saben quienes lo producen, ¿no? Entonces, porque yo lo puedo utilizar para muchas cosas, no nada más porque lo veo bonito lo compro, pero si me dan a saber por qué es importante, qué es lo que hay detrás del producto en cuanto a conocimiento tradicional, generalmente eso es algo que atrae mucho a los consumidores. Ujú. Entonces, pues eso recomendaría. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, también para los investigadores, los emprendedores o empresarios, los que están interesados en proteger pues este conocimiento que estén teniendo, invenciones o desarrollos tecnológicos, ¿a qué institución le recomienda a usted acercarse para, ya sea para, pues, para obtener asesoría o pues en sí ya para proceder con pues la propiedad intelectual de su producto o de su creación? Bueno, pues para empezar yo les recomendaría que se acerquen al Signova, ¿no? Porque pues en el Signova, al menos hasta donde yo sé, pues tienen ya un esquema muy fortalecido sobre cómo ayudar a sus propios productores a incubar ideas, ¿no? Y en este tema de propiedad industrial, pues también sé que han estado desarrollando sus habilidades y capacidades, pero además, bueno, ahí mismo en el Signova pues imparte la especialidad de gestión de la tecnología y de propiedad industrial. Otra de las formas pues es a través del mismo INPI, el INPI y el INDACTO dan cursos tanto gratuitos como cursos de pago, pero en un principio pues te puedes acercar a un curso gratuito, ¿no? Y pues ya una
una vez que tengan algunos elementos, pues por supuesto pueden acercarse pues aquí mismo al instituto que también trabajamos esta parte y bueno, pues están los diversos programas relacionados a este tema y que están alojados en el CIECAS, ¿no? De hecho, bueno, pues yo soy profesora en el CIECAS, aquí en la dirección, por supuesto que contribuyo con la parte de divulgación a organizar las actividades que realizamos aquí, pero como profesor investigador, bueno, estoy en los cuerpos académicos del CIECAS, ¿no? Entonces, también está pues las incubadoras del propio instituto. Entonces, este tipo de proyectos, por supuesto, todo es susceptible de ser protegido, pero hay que buscar pues cuál es el esquema que mejor les ayudaría, ¿no? A tener esta protección, o incluso a lo mejor no es protegible, pero podrían apoyarse de lo que ya existe y que es de acceso libre y que pues únicamente basta darle una buscada en las bases de datos especializadas. Pero bueno, ahí sí se necesita siempre un apoyo y ese apoyo lo pueden recibir tanto en el INPI como en cualquiera de las instituciones que ya comentamos. Ok, muchísimas gracias. ¿Usted por qué considera que es importante para la ciencia impulsar una cultura de propiedad intelectual? Pues es importante porque además muchas de las cosas que se llevan a cabo en investigación, pues el objetivo de todo investigador pues es tener publicaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un esquema que está diseñado para tal efecto. Entonces, cuando tú publicas y no revisaste el tema de derechos de autor, a lo mejor estás dando ya a conocer algunos elementos que serían importantes para una posible aplicación y que esa aplicación, si se genera por parte de un centro de investigación, por parte de una institución pública, pues va a tener una forma de ofrecer tecnologías que pudieran ser más atractivas económicamente para nuestras empresas, ¿no? Recordemos que pues tenemos empresas nacionales que pues la mayoría están en proceso de desarrollo, ¿no? Algunas por supuesto ya son grandes empresas, pero la mayoría no. Entonces, el tener acceso al conocimiento aplicado con asesorías y a un costo pues más competitivo que si adquirieran una licencia con una transnacional, pues yo creo que eso ayudaría mucho al desarrollo tecnológico, pero pues creo que una parte también muy importante pues serían las colaboraciones, ¿no? Entonces, cierto es que la universidad puede seguir investigando, puede seguir desarrollando y va a seguir obteniendo patentes, por supuesto, porque se tiene la capacidad, pero si no se buscan las alianzas antes de sacar las publicaciones de los artículos, pues probablemente estaremos dando a conocer elementos que bien pudieron haber beneficiado a la propia institución a través de un instrumento de propiedad industrial o a una colaboración con empresas nacionales, pues a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces creo yo que sí es muy importante que las investigaciones desde un principio se vayan asesorando para ver dónde hay un posible instrumento de propiedad industrial o de propiedad intelectual que se pueda aplicar, que sea susceptible posteriormente, pues incluso de ofrecerse de manera abierta a todas las empresas que estén interesadas en el uso de esa tecnología o a través de algún convenio. Ok, ok. Y bueno, usted mencionaba estas colaboraciones. ¿Estas colaboraciones son las que permiten o las que logran, hacen que se logre este financiamiento que usted mencionaba al inicio de su charla, de pues realizar sus investigaciones y todo eso? O qué recomienda usted o a qué instituciones o por qué medio usted recomienda obtener un financiamiento para este tipo de investigaciones que pues presente en las diferentes, pues sí, organismos o personas? Bueno, mira, si pensamos en esta última parte que les comentaba yo de cómo hacer accesible cualquiera de estos instrumentos a los pequeños productores o a las comunidades, en realidad varios de los financiamientos que ofrece CONACYT en este momento pues llevan esa dirección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que vienen siendo los programas estratégicos pues están enfocados hacia la alimentación, hacia la recuperación de los saberes, a los saberes tradicionales, hacia lo que viene siendo el beneficio a las localidades, ¿no? Entonces, llevar los conocimientos a estas localidades, aplicarlos, establecer programas, pues son actividades que están ya consideradas dentro de lo que viene siendo el financiamiento de CONACYT. Ahora, desarrollar una tecnología específicamente para una empresa, bueno, pues en los centros de investigación, en cualquiera de las instituciones públicas de nuestro país
o en las instituciones privadas, pues hay una capacidad científica ya acumulada. Esa capacidad científica seguramente podrá llevar a buen puerto algún desarrollo tecnológico si se cuenta con el apoyo de una empresa, pero bueno, eso ya serían colaboraciones que podría financiar las propias empresas a partir de que el conocimiento ya o el capital humano científico, la base científica, pues ya está construida por las instituciones educativas. Creo yo que Perfecto. debería de ser una colaboración en ese sentido. Sí, ok. Muchísimas gracias. Y pues bueno, también ya nos están llegando unos comentarios por redes sociales y aquí nos tienen una pregunta muy interesante. ¿Los menores de edad pueden proteger el trabajo y si fuera así, dónde se realizan los trámites? Los menores de edad, pues la ley reconoce a la actividad inventiva en las personas físicas y los menores de edad, pues son personas físicas. Supongo yo que sí se debe, bueno, no supongo, sí se puede reconocer si es una obra literaria, un cuento que ellos hayan hecho, pues entonces lo pueden proteger en indautor. Seguramente el trámite sí se lo tiene que realizar algún mayor, porque bueno, pues hay que tener representatividad legal y aparte poder hacer pagos para poder hacer las protecciones necesarias. Pero aquí también hay que tomar en cuenta el tipo de actividades en las que participan los niños. La mayoría de las veces cuando participan en concursos para que sus obras sean publicadas, le ceden los derechos a quien va, a quien promovió el concurso y también le ceden los derechos para publicaciones, ¿no? Y así también es en la mayoría de bueno, o en muchos de los concursos que se hacen y que están relacionados con el tema de derechos de autor. Casi siempre uno de los requisitos es que si uno sale ganador, le ceda los derechos a, y si uno ya se dio los derechos, pues entonces ya no se puede proteger esa obra porque ya lo cedimos. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Y pues también aquí nos preguntan, más allá de la regulación vigente en México y el mundo en materia de propiedad intelectual, ¿por qué considera que aún no se puede otorgar la titularidad de una obra a una inteligencia artificial? Pues es básicamente porque está reconocida para los individuos y pues la inteligencia artificial no está reconocida como individuo, no tiene esa personalidad. Entonces, por esa es la razón por la que no se les reconoce a ellos la autoría. Se les sigue reconociendo a quienes crearon esa inteligencia artificial. O incluso, bueno, hubo un caso de un simio que se tomó una selfie y bueno, pues se le reconoció finalmente a quien era el dueño de la cámara, no al animalito. Ujú. Perfecto. Y bueno, doctora, también tengo una pregunta más. ¿Qué recomendaría, por ejemplo, a los ilustradores que suben su trabajo a redes sociales y alguien pues eh, agarra, lo calca, lo duplica, lo modifica? ¿Cómo recomienda usted que se protejan este tipo de trabajos? Pues yo recomendaría que en el caso de los trabajos en internet, la mejor manera de proteger pues es a través de los CC, ¿no? Que son los Creative Commons. ¿Qué quiere decir eso? Pues es una forma de proteger tu obra y tú ahí marcas si le das derecho solamente a modificarla, comercializarla, lo que sea, siempre y cuando te cite a ti como fuente, o le das derecho a que la pueda modificar, pero no comercializar, y además te tiene que citar como fuente, o le das derecho solamente a que reposte, es decir, ni la puede modificar ni la puede comercializar y siempre tiene que citarte a ti como fuente del documento. Ujú. Entonces eso es muy recomendable. Pues está la página en internet de los CC. Ahí las personas entran, es una asociación que promueve el libre acceso de las obras y bueno, pues de esa manera tú puedes proteger tus obras, ¿no? Entonces, si tú detectas que alguien está haciendo uso de la obra, de hecho, casi todas las páginas o todos los canales como YouTube, como Facebook, como Twitter, pues ya tienen sus propios robots, ¿no? Porque por ley se les obliga a que tengan un detector de imágenes que puedan inducir una falta o una infracción a los derechos de autor. Entonces, cuando detectan estas imágenes que ya están en otra parte,
bueno, pues te manda tu reporte de que estás haciendo un plagio o estás haciendo uso de música y no tienes autorización y que, bueno, pues a las tales reportes, pues te suspenden tu cuenta, ¿no? Entonces, casi todas las administradores, pues ya tienen esa aplicación, pero si tú lo llegaras a detectar y se modificó o no te están dando cita por esa obra, pues entonces tú ahí sí ya puedes mandar tu queja y lo retiran. Ujú. Siempre y cuando esté esa protección. El problema de las redes sociales es que pues una vez que tú publicas algo, pues ya es de todos, ¿no? Entonces, si no tuviste la precaución desde el inicio de señalarlo con estas restricciones de no modificar o de no comercializar, pues entonces va a ser muy difícil que pueda proceder algún tipo de queja. Ujú. Ok, Aunque en realidad en muchísimas nuestra ley, gracias. pues se reconoce desde la fijación, no necesariamente que hagas el registro ante indautor, en temas de derechos de autor, se reconoce desde el momento en el que queda la fijación, pero ya en términos legales, bueno, pues hay muchos elementos, ¿no? Y en redes, pues hay todavía más elementos, ¿no? Sí, sí, claro, no, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos esta información que nos brinda. Esto, por ejemplo, de esta última pregunta que nos acaba de responder, es algo de lo que creo que casi nadie tiene conocimiento y muchos nada más por querer, pues no sé, tener el reconocimiento, pues a lo mejor publicamos algo en internet, ¿no? Pero no sabemos en realidad que está expuesto a que alguien más lo puede replicar y pues se pueden eh, sí pueden crearse como ciertos problemas, ¿no? Y pues bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Entonces, le agradecemos muchísimo, doctora, por aceptar nuestra invitación, por darnos esta charla tan interesante y tan importante también en esto de la divulgación de la ciencia, porque pues justamente se trata de esto, ¿no? Nosotros divulgamos ciencia, pero está protegida, pero la podemos proteger. Es bastante importante y no es algo que aborden pues tantas personas, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo su participación en esta Divulgadoras Mexicanas. También le agradecemos muchísimo a todo el auditorio que nos estuvo viendo por medio de Zoom y por medio de Facebook y que tengan muy excelente tarde todos. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.